El 8 de diciembre indiqué que esperaba obtener 100 millones de vacunas en los brazos en los brazos de las personas en los primeros 100 días. Conseguimos esa meta la semana pasada, el día 58, 42 días antes de la meta estimada. Ahora queremos llegar a una segunda meta, y es buscar otro día para administrar 200 millones de vacunas más. Eso es 200 millones de vacunas en 100 días. Sé que es ambicioso, es duplicar nuestra meta original, pero ningún otro país en el mundo se está acercando, ni siquiera cerca, a lo que hemos logrado. Creo que podemos hacerlo. Y hoy hemos hecho una inversión histórica para llegar a nuestras comunidades más vulnerables y de más riesgo, como consecuencia del virus, al invertir $10.000 millones más para lograrlo. También establecí una meta antes de asumir el cargo de obtener una mayoría, de hacer que la mayoría de escuelas de kinder al octavo estuvieran abiertas en los primeros 100 días. Ahora, gracias a la gran cantidad de trabajo hecho por nuestra administración, los profesores, los padres, los funcionarios locales y estatales han podido hacerlo. Las encuestas recientes han mostrado que la mitad de nuestras escuelas meta están abiertos 5 días a la semana. Todavía no es la mayoría, pero estamos cerca. Creo que en los días que nos quedan podemos enfrentar esta meta. Hasta ayer, más de 100 millones de pagos de $1.400 han entrado a las cuentas bancarias de las personas. Eso es dinero real en el bolsillo de las personas, un alivio inmediato. Y muchos millones más estarán obteniendo su dinero pronto. Hay una nota final. Ya que aprobamos el plan de rescate estadounidense, estamos viendo nuevas señales de esperanza en nuestra economía. Ya desde que fue aprobado, una gran mayoría de analistas económicos han incrementado sus proyecciones significativamente sobre el crecimiento económico que va a ocurrir este año. Ahora están proyectando que excederá el 6% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y solo esta mañana supimos que hay una gran cantidad de personas que están pidiendo seguro de desempleo, que este número cayó en 100.000 personas. Esta es la primera vez en un año que los números caen a cifras menores a previas de la pandemia. Así que todavía hay muchos estadounidenses afuera del trabajo, muchas familias que están sufriendo y hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirle a ustedes, al pueblo estadounidense, que la ayuda ha llegado y la esperanza está en camino. Ahora me alegraría recibir sus preguntas. Zeke de Associated Press. Gracias, presidente. Ha mostrado su progreso en el COVID, pero quiero hablar de otros temas que está enfrentando su presidencia. Uno de los desafíos definitivos que enfrentará es cómo cumplir su promesa a los estadounidenses en reforma de migración, en control de armamentos, derechos de votantes, cambio climático. Todavía hay mucha oposición partidista de los republicanos. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para lograr esas promesas que le hizo el pueblo estadounidense? Bueno, mire, cuando asumí el cargo, decidí que era una propuesta bastante básica y simple. Me eligieron para resolver problemas, y el problema más urgente que enfrenta el pueblo estadounidense, lo declaré de inmediato, era el COVID-19 y la desubicación económica de millones de estadounidenses. Por eso es que he puesto todo mi enfoque iniciando. Hay muchos problemas, pero todo mi enfoque en lidiar con esos temas particulares. Los otros problemas que estamos discutiendo, migración, armas y las otras situaciones que ha mencionado, son temas de largo plazo. Han estado ahí mucho tiempo. Lo que podremos hacer, Dios permita, es empezar a enfocarnos uno a la vez. Sea migración, sean armas o alguna otra serie de problemas que está enfrentando el país. Pero el problema fundamental
es hacer que la gente tenga un buen estado mental, algo de paz para poder ir a dormir en la noche y no mirar hacia el techo pensando en que han perdido su seguro médico o que perderán a otro miembro de la familia, que estarán en una posición donde pueden perder su hogar porque no pueden pagar su hipoteca, o los millones de personas que pueden resultar expulsadas de sus hogares por la incapacidad de pagar un arriendo. Vamos a pasar estos temas uno a la vez, tratar de hacer lo más posible simultáneo que se pueda, pero esa es la razón por la cual me he enfocado como lo he hecho. Y esta es la situación. Creo que mis colegas republicanos van a tener que determinar sí o si no queremos trabajar juntos, o si deciden que la manera en la que quieren proceder es simplemente, decidir dividir el país, seguir con estas políticas de división. Pero yo no voy a hacer esto, voy a seguir adelante. Voy a asumir estas situaciones como vengan. Señor presidente, ¿puede su presidencia ser un éxito si usted no puede progresar en esos otros 4 desafíos: cambio climático, migración, control de armas, derechos de votantes? Planeo hacer progreso en todos, pero eso debe decidirlo el pueblo estadounidense, creo. Yo dudo, de pronto usted lo hizo, de pronto otros no lo hicieron. Yo creo, muchos pensamos que no había posibilidad de que lograra pasar esta ley sin los votos republicanos. Es algo muy importante y esto fue aprobado. Una economía en crecimiento. La vida de las personas está cambiando. Ya veremos qué pasa. Todo lo que sé es que me han contratado para resolver problemas, no crear división. Bueno, ¿qué tal, Imish? Gracias, señor presidente. Usted ha dicho una y otra vez que los migrantes no deberían venir a este país en este momento, que no es el momento para venir. Ese mensaje ahora está siendo recibido, pero la percepción suya que, usted fue elegido como un hombre moral, decente, esa es la razón por la cual muchos migrantes ya están viniendo al país confiando en usted. ¿Cómo resolver esa tensión? ¿Y cómo está eligiendo qué familias se quedan y qué familias deben irse? Dado el hecho de que incluso con el título 42 hay familias que se van a quedar. ¿Hay una línea temporal para cuando no estemos viendo estas instalaciones manejadas por las autoridades migratorias llenas de personas con menores no acompañados? Bueno, creo que debería sentirme contento de que la gente venga porque soy una buena persona. Eso es lo que está pasando, lo que sea que se esté diciendo, que por eso vengan, porque Biden es un buen tipo. Me siento halagado. La verdad es que nada ha cambiado. Muchas personas vinieron, 28% del incremento de los niños en la frontera en mi administración, 31% en el año anterior, en 2019, antes de la pandemia, en la administración Trump. Esto sucede cada año singular. Hay un incremento significativo en la gente que llega a la frontera en los meses posteriores a, enero, febrero, marzo. Pasa cada año. En adición a eso, realmente alguien está sugiriendo que hubo un incremento de 31% bajo Trump porque era una buena persona y porque estaba haciendo cosas buenas en la frontera. Esa no es la razón por la cual vienen. La razón por la cual vienen es porque es el momento en el que pueden viajar con la menor posibilidad de morir en el camino por el calor en el desierto, en primer lugar. En segundo lugar, vienen por las circunstancias en su país. In situ, la manera de lidiar con ese problema. Yo he empezado a lidiar con esto antes, siendo senador de los Estados Unidos, como vicepresidente, creando un plan bipartidista de más de $700 millones para entender las causas raíces por la gente, porque la gente se está yendo. ¿Qué hizo Trump? Trump acabó con ese patrocinio. Él no lo utilizó, no lo hizo. En adición, él desmanteló todos los elementos que existen para lidiar con lo que ha sido un problema y seguirá siendo un problema y ha seguido siéndolo por mucho tiempo. De hecho, él cerró, él acabó la cantidad de camas disponibles. Él no le dio patrocinio a la salud para sacar a los niños de esas instalaciones fronterizas donde no deberían estar. No deberían estar más de unos cuantos días, un poco tiempo. Pero él desmanteló todo eso. Lo que estamos haciendo ahora es intentar reconstruir el sistema
que pueda, recibir, adaptarse a lo que está sucediendo ahora. Y quisiera creer que es porque soy un buen tipo, pero no, es por lo que pasa cada año. Déjenme decir otra cosa. Si ustedes observan esto, las cifras de personas que vienen, la mayoría aplastante de personas que llegan a la frontera y la cruzan, están siendo enviados de vuelta, miles, decenas de miles de personas que son mayores de 18 años, que son solteros, personas, uno a la vez que llega, han sido regresados a casa. Estamos enviando a la gran mayoría de las familias que están entrando. Estamos tratando de hacer que funcione con México la voluntad de asumir más de esas familias de regreso. Pero eso es lo que está sucediendo. Ellos no están cruzando la frontera. Y aquellos que la cruzan, que son infantes sin compañía, estamos moviéndonos rápido para hacer algo, pero eso fue desmantelado. Por ejemplo, de todos los niños que llegan a la frontera, más del 70% son de 16 o 17 años. No estamos hablando de gente que le quita a los bebés de los brazos a sus madres o niños de 3 años que están en la frontera. Creo que esos son menos del 1% que caen en esa categoría de los mucho más jóvenes. Lo que estamos haciendo es proveer espacio, de nuevo, para que estos niños salgan de las instalaciones de la patrulla fronteriza, donde ningún niño debería estar ahí más de 72 horas. Y hoy fui, por ejemplo, utilicé todos los recursos disponibles, fui al Departamento de Defensa y el secretario de Defensa acaba de hacer disponibles 5,000 camas. Inmediatamente disponibles 5,000 camas en la frontera de Texas. Estamos reconstruyendo la capacidad que debió haber sido sostenida y que debió haber sido desarrollada, que Trump desmanteló. Esto va a tomar tiempo. Lo otro que estamos haciendo, debo agregar, me estoy dando una respuesta muy larga porque si no quieren los detalles. No, mire, yo no sé qué tanto detalle quiere usted sobre migración. De pronto voy a detenerme ahí. Quiero hacer una pregunta de seguimiento. Si puedo hablar un poco sobre qué familias, las familias, ¿por qué a las familias se les está permitiendo quedar? Respecto del filibusterismo, algo que ya se estaba preguntando. Migración es un tema importante cuando se trata con el filibusterismo, pero también los republicanos están aprobando acta tras acta, ley tras ley, tratando de restringir los votos, los derechos electorales. Chuck Schumer ha dicho que es una amenaza existencial a la democracia. ¿Por qué no respaldar una regla de filibusterismo que resuelva temas como votos electorales o migración? Jim Clyburn, alguien que usted por supuesto conoce bien, ha respaldado la idea de esta regla del filibusterismo cuando se trata de los derechos civiles, los derechos electorales. Mire, voy a lidiar con todos esos problemas. La inquietud es que, las prioridades van llegando a mí. Voy a la primera pregunta, la primera de la segunda, por supuesto. Esa es, ¿qué tal si lidiamos con las familias o cómo estamos lidiando con ellas? Porque algunas no están regresando. Es porque México está negándose a recibirlas. Están diciendo que no, los recibirán, no a todos. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que vamos a ver un cambio ahí. Todos deben volver, todos deben volver. Las únicas personas que no vamos a dejar ahí del otro lado del Río Grande por sí mismas, sin ayuda, son los niños. Y lo que estamos haciendo ahí es un punto importante que debemos entender. Sé que ustedes lo entienden, no estoy diciéndolo de esta manera. Un punto importante en el cual debemos enfocarnos es que la gran mayoría de personas bajo los 18 años que llega a Estados Unidos viene con un número telefónico en una manilla, un número telefónico o en su bolsillo en los Estados Unidos. Una madre, un padre, un familiar cercano, un abuelo, una abuela. Lo que estaba sucediendo antes es que literalmente estaba tomando semanas y semanas, incluso meses antes de que cualquiera pudiera recoger ese teléfono y llamar para ver si de verdad había alguien ahí. Bueno, hemos establecido un sistema ahora donde en 24 horas hay una llamada telefónica mientras ese niño cruza la frontera y un sistema de verificación está en lugar.
empezó hoy para determinar rápidamente si o si no hay una persona, un traficante de personas, o si realmente es una madre, un padre o un familiar cercano. Se está estableciendo inmediatamente eso. Si de hecho es una madre o un padre, el padre dice que hay un caso extremo, bueno, tengo un certificado de nacimiento y llevamos al niño directamente a ese padre inmediatamente. Eso va a reducir significativamente. Hay dos maneras para reducir la población infantil en circunstancias no aceptables, como ser retenidos en una estación de patrulla fronteriza. Una es llevarlos al lugar donde tienen a un familiar y establecer una fecha para hacer una audiencia. La segunda manera de hacerlo es ponerlos en una instalación de salud y seguridad que tiene casas y camas licenciadas en todo el país, así como, por ejemplo, recursos federales como Forpless, para hacer que lleguen con seguridad a un lugar en el que puedan ser cuidados mientras se determina su destino. El filibusterismo. Respecto a esta medida, creo que debemos volver a una posición, bueno, a como ha existido cuando yo llegué, cuando llegó a los Estados, al Senado de los Estados Unidos hace 6 años, solía requerirse para el filibusterismo. Hay una tarjeta con estadísticas, voy a dárselas, pero seguro las conocen. Es que solía ser que entre 1917, bueno, el filibusterismo existía. Hubo 58 mociones en total para romper el filibusterismo en todo ese momento. El año pasado nada más hubo 5 veces más esa cantidad. Está siendo abusada de una manera gigante. Por ejemplo, solía ser que uno se paraba ahí y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba hasta que uno colapsaba. ¿Y saben qué? La gente se cansaba de hablar, se cansaba de colapsar. El filibusterismo se rompía y, bueno, era difícil obtener un voto de quórum. Yo respaldo movernos en esa dirección, en adición con tener una mente abierta sobre lidiar con algunas cosas que son solamente elementales para la funcionalidad de nuestro gobierno, como el derecho a votar, como el derecho básico a votar. Hemos enmendado el filibusterismo en el pasado, pero esto es la situación. Como ustedes han observado, soy una persona bastante práctica. Quiero que las cosas se hagan. Quiero que se hagan consistentemente con lo que le hemos prometido al pueblo estadounidense. Con el fin de hacerlo en un Senado que está en 50-50, tenemos que llegar a un lugar donde yo obtenga 50 votos para que la vicepresidenta pueda romper este empate o yo obtenga 51 votos sin ella. Yo voy a decir algo un poco extraño. Nunca he sido pobre a la hora de calcular cómo hacer las cosas en el Senado de Estados Unidos. La mejor manera de hacer algo, si es algo importante para uno, para ustedes, y uno quisiera, bueno, poder, bueno, si hay un completo cierre y caos como consecuencia del filibusterismo, debemos ir más allá de lo que yo estoy hablando. Bueno, esperen un momento. Señora Kim. Gracias, señor presidente. Para hacer seguimiento sobre el filibusterismo, ¿usted cree que debería tomar 60 votos acabar el filibusterismo en legislación o 51? Si podemos acabarlo con 51, no tendríamos problema. Con la regla actual va a ser difícil hacer que haya un fallo del Parlamento que permita que los 50 votos acaben el filibusterismo, la existencia del filibusterismo. Pero esta no es mi campo, las reglas del Parlamento, pero nuestra preocupación con el filibusterismo es completamente legítima. Mientras tanto, hay mucho que podemos hacer mientras discutimos qué vamos a hacer con el filibusterismo. Acaba de llegar a ese punto. Bueno, Cecilia Vega.
Quisiera volver al tema migratorio, por favor. Ha dado listas de las razones por las cuales la gente viene discutiendo países, los problemas nacionales, ciclos anuales, el fin de la administración previa. Hubo un reportaje, Trip to the Border. Conocí ahí a José, de 9 años, que caminó desde Honduras hasta acá, junto con otro pequeño. Tenía ese teléfono con él y pudimos llamar a su familia. Su madre dice que ella envió a su hijo a este país porque ella cree que usted no está deportando menores sin compañía como Kirsan. Por eso es que ella lo envió solo. Señor, usted culpa a la administración anterior, pero es su mensaje diciendo que estos niños y se les permitirá llegar a este país para hacer ese proceso. ¿Cree usted que esto está animando a las familias como la de José para que vengan? Mire, la idea que voy a explicar, algo que no haría, pero si un niño sin compañía termina en la frontera, ¿los vamos a dejar morir de hambre y quedarse del otro lado? Ninguna administración ha hecho eso, excepción de la de Trump, y yo no voy a hacerlo. Yo no voy a hacerlo. Por eso es que he pedido a la vicepresidenta de Estados Unidos ayer que lidere el trato, el enfoque con las razones fundamentales por las cuales la gente deja Honduras, Guatemala, El Salvador en primer lugar. Es por terremotos, inundaciones, es por la falta de comida, es por la violencia de pandillas, es por una gran cantidad de cosas que cuando yo fui vicepresidente tuve la misma obligación de enfrentar con estos niños que llegaban. Pude detenerlos significativamente trabajando con los jefes de Estado de esas comunidades para hacer cosas como, bueno, las grandes ciudades. La gente no podía salir a las calles porque, bueno, sus niños no podían, recibían golpes. Lo que yo pude hacer era no darle dinero a los jefes de Estado porque muchos eran corruptos. Pude decir, bueno, necesita que haya luz en las calles para que eso cambie. Yo ponga la luz. Tenemos a un contratista, tenemos la energía, tenemos la luz, tenemos al contratista. No tiene que pasar por el gobierno. Y los crímenes violentos se redujeron en esa ciudad. Menos personas buscaron irse cuando el huracán ocurrió. Los 2 huracanes ocurrieron. En vez de ir a ayudar a las personas de una gran manera para que la gente no tuviera razones para irse en primer lugar porque no tenían hogares o agua o cualquier tipo de sostenimiento, no hicimos nada. Vamos a hacer mucho en nuestra administración. Vamos a gastar esos más de $700 millones al año para cambiar la vida y las circunstancias de la gente que se va en primer lugar. Esa madre no se sentó en la mesa de su cocina y dijo, bueno, tengo una gran idea. Lo que voy a hacer es que mi hijo vaya a Estados Unidos y se aseguren. ¿Cómo fue? Tiene 9 años. También conocí a un niño de 10. Bueno, voy a mandar a ese niño de 9 años, lo voy a mandar en un viaje de 1000 millas, atravesando el desierto, llegando a Estados Unidos, porque sé que Joe Biden es un buen tipo y él lo cuidará. ¿Qué acto más desesperado? Deber hacerlo. Las circunstancias deben ser horribles. Así que nosotros podemos hacer algo al respecto. Eso es lo que la vicepresidenta va a hacer. Lo que yo hice cuando el presidente Obama me pidió que fuera y lidiara con esto. Yo estaba en Turquía en ese momento. Él dijo, hey, tienes que volver a la casa, tienes que volver al país y encargarte de esto. Y creamos un plan. Tuvo impacto. La pregunta aquí es, ¿cómo empezamos a proceder a lograrlo? Lo que hacemos, bueno, no hay una respuesta fácil. Hay un pequeño seguimiento que quiero hacer. ¿Usted quiere ver que estos menores no acompañados, usted quiere que ellos se queden en el país o deberían ser deportados eventualmente? Bueno, el juicio debe ser hecho, bueno, si este niño tiene o no tiene una madre en casa, hay una razón gigante por la cual debería volver a su hogar, una gran razón. Hagamos un seguimiento. Usted ha mencionado circunstancias que deben ser horribles. Las instalaciones de la patrulla fronteriza en Texas está al 500% más y casi todos son niños no acompañados. Hay niños durmiendo en el suelo.
están saturadas estas instalaciones. He hablado con abogados y muchos niños no han visto el sol en días. ¿Cuál es su reacción a esas imágenes que han salido de esa instalación particular? ¿Es eso lo que está sucediendo aceptable para usted? ¿Cuándo va a ser arreglado? ¿Esa es una pregunta en serio? Que si es aceptable, por favor. Por eso es que vamos a estar pasando a 1000 de esos niños rápidamente a otros lugares. Por eso es que hablé for Plus. Por eso es que hay mucha gente trabajando para tratar de encontrar acceso adicional para que los niños puedan, con seguridad, no solamente los niños, particularmente los niños, para que con seguridad puedan alojarse mientras hacemos seguimiento sobre todo lo que está sucediendo. Eso es completamente inaceptable. Ken. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle por Afganistán. Usted enfrenta una fecha límite para retiro de las tropas en mayo 1 de ese país. Como candidato en Foreign Affairs, usted escribió que ya había pasado el tiempo para acabar estas guerras eternas. ¿Pudo comprometerse usted con el pueblo estadounidense de que para el 2 de mayo Estados Unidos ya no tendrá fuerzas en Afganistán? La respuesta es que va a ser difícil enfrentar esa fecha límite del 1 de mayo en términos de, razones tácticas. Es difícil sacar a esas tropas. Lo que hemos estado haciendo, lo que yo he estado haciendo y lo que el secretario Blinken ha estado haciendo es reuniéndonos con aliados, con esas otras naciones, aliados de la OTAN que tienen tropas en Afganistán también. Y si nos vamos a hacerlo de una manera segura y ordenada. Estamos en consulta con nuestros aliados sobre cómo proceder. Y el secretario Blinken tiene un encuentro en Bruselas con nuestros aliados de la OTAN esta semana, particularmente con los que tienen fuerzas ahí. General Austin acaba de encontrarse con Kayani y estoy esperando la respuesta. Él es el líder, cito, en Afganistán y Kabul. Hay un proceso liderado por la ONU que está apenas comenzando sobre cómo terminar esta guerra de manera mecánica, pero no es mi intención permanecer ahí por un tiempo prolongado. La pregunta aquí es cómo y bajo cuáles circunstancias debemos cumplir con ese acuerdo que fue hecho por el presidente Trump de abandonar la región, un trato que podría no estar funcionando. ¿Cómo se lograría eso? Pero no nos vamos a quedar un tiempo prolongado. ¿Cree usted que nosotros nosotros abandonaremos esa región? La pregunta es ¿cuándo? Presidente, ¿cree usted que sí es posible tener tropas ahí el próximo año? Yo no me imagino que ese pueda ser el caso. Bueno, Kristen. Muchas gracias, señor presidente. Dadas las condiciones que fueron dadas a conocer en las instalaciones de migrantes en la frontera, ¿se compromete usted con permitirle a los periodistas tener acceso a esas instalaciones que están llenas de personas? Me comprometí cuando mi plan esté en camino. Muy pronto les permitiré tener acceso no solo a esas, sino a varias instalaciones.